iniciar el día de hoy con razones trigonométricas. Muy bien. Por favor, te recuerdo que estas clases están hechas para los alumnos, orientada para los alumnos de cuarto, tercero, quinto de secundaria, donde acá vamos a aprender en este día manejar las razones trigonométricas desde cero. A ver, comencemos con el ejemplo. A ver, un niño quiere llegar al hospital. Ya llegó al hospital, desea ingresar. Para ingresar en el hospital va a encontrar una rampa. La rampa tiene un ángulo de inclinación, no sabemos cuánto, le voy a colocar un valor cualquiera, alfa, por ejemplo. La pregunta es cuánto de distancia va a recorrer el niño. Asumiendo que la altura es, le voy a colocar 1 metro. ¿Está bien? 1 metro. Ojo, primera acotación. Cuando te hablo de altura, por favor, siempre va a ser perpendicular. Perpendicular significa que tiene que medir 90 grados. ¿Respecto a quién? Al suelo. Ojo, yo no puedo hacer esto. Profe, ¿esto no es la altura? No, estás loco. La altura tampoco va a ser esto. No te olvides que la altura siempre va a ser perpendicular. ¿Muy bien? Ya. Ahora, voy a explicarte el tema de hoy. Yo quiero averiguar cuánto mide esta rampa. Para explicarte el tema de hoy, voy a tener que llevar todo esto a mi triangulito rectángulo. Ahora mira, en mi triangulito rectángulo yo le voy a colocar acá alfa. Mi triángulo tiene un ángulo de 90 grados y también tiene 1, 2, 3 lados. Siempre va a ser un lado más grandote que el resto. ¿Quién será el lado más grandote que todos? El lado que se opone al ángulo de 90 grados. Y a este le voy a llamar hipotenusa. Profe, ¿existen otros dos lados? Sí, van a existir otros dos lados, pero ya no son tan grandes como la hipotenusa, son más chiquitos. Estos lados se les llama catetos. Catetos. Entonces, este se va a llamar cateto opuesto. ¿Por qué crees que se llama cateto opuesto? Porque se opone al ángulo que estás analizando. El ángulo que está al costadito se le llama ángulo adyacente. Es el que está al costadito del ángulo que estás analizando. Muy bien, vamos a colocar los nombres para que no te olvides. H, ¿qué significa? Hipotenusa. Muy bien, hipotenusa. El cateto adyacente es el que está al costadito. Le voy a escribir también el nombre, ¿ve? Cateto adyacente, para que no te olvides. El que se opone es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Ya está. Ahora, acá hay una fórmula que debes recordarte. Ya te lo tienes que tatuar acá. Esto no te puedes olvidar en trigonometría, esto es muy básico. Cuando yo digo que el valor del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado del cateto opuesto y el cateto adyacente. Significa que, mira por acá, significa que si tú tienes un triángulo rectángulo y esto mide 3, esto mide 4 y esto mide 5, se debe cumplir Pitágoras. O sea, el grandulón, el más grandote, que es el que se opone siempre al ángulo recto. Por favor, el que se opone al ángulo recto es el más grandote, el grandulón. 5 al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya estos dos son los catetos, por lo tanto va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Elevas al cuadrado 9, elevas al cuadrado 16. 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, 25 tiene que ser igual a 9 más 16. 9 más 16 es 25. Esto es igual a 25. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué hiciste? Pitágoras. ¿Se cumple? Sí se cumple. Y se va a cumplir toda la vida. Vamos. Ahora voy a explicarte las razones trigonométricas. Mira acá. Recontra sencillo.
Primera cosa, cuando te hablo de razones, por favor, en tu cerebro, lo que tiene que suceder, cuando te digo razón, es lo mismo que división. Profe, ¿por qué? Tranquilo. En matemática, cuando hablamos de razón, nos referimos a división. ¿Y división qué cosa es? Uno sobre otro. Entonces, si yo te digo la razón de 3 y 5, estoy diciendo, divide 3 entre 5. Si te digo la razón de 5 y 8, estoy diciendo, divide 5 entre 8. Esto lo vas a encontrar en todos los cursos, en razonamiento matemático, en aritmética, en prácticamente todo matemática se usa este concepto, este término. Razón, división. ¿Vamos bien? Ya está. Entonces, si acá tu tema es razones trigonométricas, significa que vas a hacer divisiones. Profe, cuando yo divido dos números. Muy bien, pero en este caso lo que vas a dividir son dos lados. El valor de los lados vas a dividir. Profe, ¿cuántas razones existen? Existen 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Repite, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son 6. Y te los voy a indicar acá. El seno es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente es solamente dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y mira por acá. Tú vas seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Es como una vueltita así, como un boomerang. Entonces acá solamente invierte. Si la tangente era opuesto entre adyacente, entonces acá será adyacente entre opuesto. La secante será, profe, inviértelo. Hipotenusa entre cateto adyacente. Ahora acá, la cosecante será solamente hipotenusa entre cateto opuesto. Perfecto. Estas son las 6 razones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde te piden las razones trigonométricas de este triangulito. Entonces tú dices, muy bien, el seno de alfa, ya. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, el seno vendrá a ser su cateto opuesto, que es 3, entre la hipotenusa, que viene a ser 5. Ya, entre la hipotenusa, que viene a ser 5. Ahí tienes el seno de alfa. Ahora, ¿por qué me interesa que tú definas bien alfa? Porque si alfa fuera este ángulo, su opuesto, ¿quién sería? 4. Y si su opuesto es 4, te cambiaría el valor. Por eso es muy importante tener claro respecto a qué ángulo estás sacando las razones trigonométricas. En este caso yo lo he definido ya que es respecto a este ángulo. Este no. Seguimos. El coseno vendría a ser solamente el cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto es 3 entre el adyacente, que viene a ser 4. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Mira, cosecante es hipotenusa, que viene a ser 5, entre cateto opuesto, que viene a ser 3. Profe, ¿pero de ahí no se invierte nada más? Sí, sí que tú puedes hacer esto. 5 entre 4, y por acá tendrías 4 entre 3. Ahora, profe, ¿y cómo me voy a recordar? El de Pitágoras es sencillo de recordarse. Es el grandulón al cuadrado es igual a la suma de el cuadrado de los catetos. Facilito. Esto de acá. Para que te recuerdes de estas 6 razones trigonométricas, solo tienes que recordarte una palabrita. La palabra es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, sí. Y forma así. S es de seno, C es de coseno y T es de tangente. Muy bien. S es de seno, C de coseno y T de tangente. Entonces tú dices, mi profe me dijo SOHCAHTOA. Ah, ya. Se refiere a esto, ¿ven? Se refiere a esto. Mira, se refiere a esto. SOH K to A. ¿Está bien? SOHCAHTOA. Entonces, profe, y para el resto, ¿no te diste cuenta que solamente es invertirlo? Entonces, seno, coseno, tangente. Cotangente, ¿qué va a ser? Secante, y acá va a ser cosecante. Entonces, acá será la inversa nada más, que va a ser A entre O. La inversa será H entre A. Y por acá la inversa será H
entre O. Perfecto. ¿Qué has hecho? Ya tienes tus 6 razones trigonométricas de una forma simple. So, ca, toa. Y luego vuelves como un boomerang. Ahí mismo. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ah, ya. Entonces, esto es solamente su inversa. Se acabó. Ahora veamos, señores, un pequeño ejemplito. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve todo lo que hemos aprendido? Un ejemplito típico. Te van a dar un triángulo cualquiera y te van a decir calcule la cotangente de alfa más la cosecante de alfa. Entonces tú puedes decir, profe, no tengo el cateto opuesto. Muy bien. Pitágoras nos va a servir para calcular el lado que te falta. Normalmente te van a dar solo 2. El tercer lado tú tienes que hallar. ¿Y cómo lo hallas? Te recuerdas de tu tatarabuelo Pitágoras. Con esto vas a calcular el tercer lado, siempre el que te falta. En nuestro caso, el que falta es el cateto opuesto. Muy bien, hagámoslo. Pitágoras nos dice que el grandulón, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 6 al cuadrado, y el cateto que desconozco, que es el cateto opuesto. El cateto opuesto al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo rapidito. Acá vas a tener tu 100. Sí, 100. Acá vas a tener, ¿cuánto? 6 al cuadrado es 36. Y acá cateto opuesto al cuadrado. Muy bien. Va a pasar a restar 100 menos 36 es 64. Por lo tanto, 64 debe ser igual al cateto opuesto al cuadrado. Ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Esto va a pasar como raíz cuadrada, por lo tanto, el cateto opuesto será 8. Como tú ya tienes el valor del cateto opuesto, se acabó. ¿Qué te están pidiendo? La cotangente de alfa más la cosecante de alfa. Perfecto. La cotangente es igual, mira, cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vendría a ser 6 sobre cateto opuesto, que es 8, más la cosecante de alfa es el cosecante, mira, hipotenusa sobre cateto opuesto, que es 10 sobre 8. Ahora, 6 más 10 es 16 entre 8. Le podemos sacar octava, octava, te va a quedar acá el valor de 2. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 2. The club isn't the best place to find the lovers of the